Forjar la mirada en el lienzo. Aprehender el espíritu del artista. Conocer el oficio del arte. Fijar el ojo en el alma. Hacer del arte una presencia en el mundo. Trabajar por décadas con pasión. Dos jóvenes impetuosos, Armando Colina y Víctor Acuña, cruzaron camino en las sendas del arte en los años 60 del siglo XX. Su entusiasmo los llevó a embarcarse en una de las empresas culturales más exitosas en el país. La Galería Arbil llega a 5 décadas de existencia y esta es su historia. Nosotros, tanto mi socio como yo, trabajamos primeramente en una galería, librería, que se encontraba en la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, se llamaba Misraki, Central de Publicaciones, Galería Misraki. Allí empezó realmente nuestra carrera, allí empezamos. Entonces empecé a trabajar en las noches y descubrí un mundo, porque tenían libros, revistas, periódicos, arte, música, regalos. Era una maravilla. Y ahí aprendí las bases, ¿no? Tanto que cuando decidieron hacer una sucursal, me mandaron a mí a la calle de Génova a abrirla. Yo venía de otra librería, que era Dalis, en la calle de Amberes. Esa la abrí con unos socios. Cuando ya no funcionó, él le llamó a Víctor Acuña, con quien había trabajado, y le propuso hacer Arbil, que Arbil significa pues AR de Armando, y BI de Víctor y L de libros. Y entonces Armando y yo decidimos hacernos socios. Y es cuando surgió la galería, que en realidad era una librería. Originalmente era una librería, siguiendo la idea de donde habíamos trabajado, que era una librería con regalos y libros, por supuesto, música. Era el año 1969. Pues los clientes que ellos se volvían amigos míos, ¿no? O sea, yo los conocía desde el centro, desde Misrachi del centro. Entonces me siguieron a la zona rosa porque mucha gente ya no quería ir al centro. Después me cambié a Dalis, se vinieron conmigo a Dalis. Luego me cambié a Arbil y se vinieron conmigo a Arbil. Entonces iba arrastrando la clientela. Yo vivía en Londres cuando ellos tenían la primera galería en Hamburgo, ya casi llegando a Sevilla. Y ahí se entablaban pues, muy entretenidas conversaciones, muy críticas, pero también en torno al medio artístico, en fin, a las instituciones artísticas de México, a lo que está pasando con los personajes, con los funcionarios, con los directores de museo. Originalmente estuvimos en Hamburgo 241, que es más cerca de Praga, casi con Praga, que pues sí quedábamos 2 o 3 calles fuera de lo que era la zona rosa. Nos preocupó al principio, pero al final de cuentas la gente iba, caminaba, o sea, las 2 o 3 calles las caminaban y pues recibimos ahí las personalidades de aquella época de la zona rosa. Álvaro Mutis, por ejemplo. Me recuerdo de García Márquez. Pues era la inteligencia del momento, ¿no? No había mucha información como ahora. La gente no viajaba tanto. Y pues este era un núcleo, ¿no? La zona rosa era un núcleo muy cerrado, creo que son 10 calles. Y era maravilloso estacionarse y caminar. Uno podía caminar por toda la zona, cosa que ya no sucede. Se daban cita a artistas e intelectuales en los cafés, ¿no?
Y había ya algunas galerías, ¿no? Pues la gente visitaba las galerías y visitaba las tiendas, ¿no? Y por supuesto que nos reuníamos allí alrededor. Yo ahí también tuve la oportunidad de conocer a José Luis Cuevas, ¿no? Y a otros personajes que pululaban por ahí. Oye, José Luis Cuevas, buenas noches. Véndeme un dibujo muy barato, ¿no? No, pues mejor entonces te lo regalo, ¿no? Se cotiza muy alto. Paulatinamente, una nueva generación también se integraba a la boyante Zona Rosa y su vida cultural. Yo recuerdo todavía a principios de los años 70, fines de los 60, cuando empezaron con como una cafetería, librería, con una pequeña área de exhibición en que yo solía ir, y pues era muy agradable el lugar. Y desde entonces se convirtió en un lugar donde la gente de la cultura, tanto escritores como gente de la música, porque también vendían discos. Entonces sí es una institución, la Galería Arbil, entrañable para la cultura en México. Buscábamos la manera de tener acceso a préstamos para llenar algunas de las lagunas que estaban en nuestras colecciones. Y así fue como primeramente los conocí, aunque debo de decir que yo los había visto y los había tratado de alguna manera años antes, durante los 70s, cuando iba con frecuencia a Arbil, en la Zona Rosa, donde actualmente todavía se encuentran, pero que era uno de los destinos frecuentes para quienes nos interesaban la música, los libros, revistas que no circulaban en todo sitio. Los conocí en los 70 porque yo iba a la Galería Arbil con mi papá. Era un páramo de librerías este país. Estaba la librería internacional, la librería de Cristal, pero no había nada como la librería de los Arbiles, donde estaban libros de arte y era muy cool ir a la Zona Rosa. Me llevaban de chica. Y ahí aprendí que no se debía de tocar, porque lo único que quería uno hacer era hojear estos libros maravillosos de arte. Esta librería fue muy importante para mi generación y para todo, digamos, para mi generación como centro de difusión cultural. Gabriel Macotela, Santiago Rebolledo, íbamos a la librería, cada uno por nuestro lado, pero íbamos a esta librería porque ahí había información que no había en ningún otro lugar. Y además esta librería tenía la peculiaridad de que en el fondo tenía una pequeña galería. Conocí a Víctor y Armando a finales de los años 70. Yo colaboraba en el Instituto Nacional de Bellas Artes y el gran maestro Fernando Gamboa, quien en ese momento era director del Museo de Arte Moderno, me los presentó. A partir de ese momento comenzó una relación con una gran generosidad, con un gran aprecio, y yo me siento honrada de la amistad de Armando y de Víctor. Figuras como el arquitecto Luis Barragán se convirtieron en clientes regulares de aquella librería, que les ofrecía volúmenes importados desde remotas naciones y sobre incontables temas. No, o sea, vivíamos de los libros y los discos, era lo que nos mantenía. Y si veníamos a un cuadro, pues era de fiesta, ¿no? Pero fue muy complejo al principio, era difícil, porque no sabíamos realmente cómo se vendían los cuadros, ¿no? A los pocos meses de haber abierto, presentamos un libro de Octavio Paz. Como era librería, iba muy de acuerdo. Luego presentamos uno de Raquel Tibol sobre Frida Kahlo, las cartas de Frida Kahlo. Y de ahí siguió, o sea, teníamos por un lado la lectura, libros, y por el otro la galería. Entonces abarcábamos los dos ámbitos. En 1972, el restaurador Tomás Urián removió de su sitio original un mural de José Clemente Orozco, creado en 1945, y el cual sería exhibido en la Galería Arbil. El tercer año ya abrimos la galería, pero hacíamos locuras. Por ejemplo, desprendimos un mural de Orozco de una casa donde lo había pintado porque era su doctor, y el doctor no le cobraba. Y un día el doctor se sintió incómodo y le dijo, oiga,
digo, ahora se sienten como que, oiga, doctor, nunca me cobra. ¿Qué hago por usted? Pues pínteme ese muro. Y le pintó un muro. Eran locuras porque no teníamos esperanza de venderlo, pero era muy importante mostrarlo. O sea, hicimos cosas así que nos hicieron un poco diferentes a las galerías que cuelgan cuadros para vender. La naturaleza particular de la librería-galería le permitió también exhibir una pieza creada en Lecumberri por David Alfaro Siqueiros en 1960. Era un hobby lo que hacíamos. También mostramos otra pieza invendible que era una pintura que hizo Siqueiros cuando estaba en la cárcel para una obra de teatro que se llamaba Licenciado, no te apures. Era invendible, pero nadie la había visto, entonces fue una sensación, ¿no? Pero de manera formal, fueron 3 las exposiciones con las que la Galería Arbil inició sus actividades. Entre nuestros amigos había pintores, entre ellos estaba García Osejo, José García Osejo, que se apareció la primera semana que abrimos y dice, yo les hago una exposición aquí en este espacio. Y digo, ¿de veras? Él pues tenía ya un nombre. Sí, nos hizo la exposición, la hicimos en 2-3 meses y fue la segunda. Porque la original, la primera con la que abrimos la galería, fue con Feliciano Béjar. Será un artista juchiteco el que expondría su trabajo en el naciente espacio. Con ello, nacía también una relación de amistad que aún perdura. Bueno, según lo que me cuenta Armando Colina, él conoció a Francisco Toledo cuando aún estaba con la librería Dalis. Porque Toledo estaba recién regresado de París y entró a la librería a ver los libros de arte. Y obviamente hicieron contacto porque Armando siempre ha sido una persona muy amable, muy sociable, muy buen trato. Y ahí iniciaron una relación, una amistad que dura hasta la fecha. Y Armando Colina y Víctor Acuña son grandes promotores de la obra de Francisco Toledo. Pues nosotros empezando realmente con Francisco Toledo, que ya era un artista muy importante, básico para la pintura mexicana, accedió. Y nos hizo 75 dibujos a lápiz de color, que no había hecho hasta ese momento dibujos a lápiz de color. Pero pues fue un éxito. Para 1973, la Galería Arbil se muda al recinto que ha ocupado desde entonces, ubicado en la Cerrada de Hamburgo 7, también en la zona rosa. Sería ahí también donde tendrían las primeras experiencias internacionales. Pues más que nada, por ejemplo, trajimos a un artista ruso, afincado en París, que era Herté, que es el que hacía los vestuarios para las grandes estrellas de Hollywood y además en París los vestuarios para el Moulin Rouge. Trajimos una exposición básicamente de gráfica. Bueno, debo confesar que vendimos toda, toda la exposición. Entonces al siguiente año ya fuimos más osados y trajimos ya con originales. Pero este señor, que en esa época tenía 85 años, Herté, se enteró y dice, yo quiero ir. ¿Cómo que? Pues sí, dice, yo quiero ir a México. Y voy con la exposición. Bueno, trajimos la exposición, trajimos al señor Herté. Fue una sensación. Realmente toda la prensa lo cubrió, toda la gente. O sea, pues, era así como un milagro lo que pasó con esa exposición. A la vocación bibliográfica y de galería se sumaron pronto sus inquietudes de impulsar la creación plástica, particularmente la gráfica.
Nuevamente, sería Francisco Toledo quien vinculaba su creación a la de Jorge Luis Borges. Seres imaginarios que desataban su carácter quimérico a través de 42 acuarelas y tintas. Empiezan a trabajar con él, a hacer unas ediciones maravillosas de gráfica con Francisco. Y bueno, Zoología Fantástica es una de las, creo que la han exhibido en más de 50 países. O sea, todo lo que han impulsado a exhibir, a promocionar la obra de Francisco Toledo y a coleccionarla ha sido increíble, ¿no? En una ocasión nos la pidió Relaciones Exteriores para X lugar, X ciudad. Igual iba el presidente, entonces había que hacer una exposición rápida. Y esto ya estaba enmarcada para museo, fácil de transportar, o sea, era ideal. Desde entonces la siguieron promoviendo y ahí fue a 80 ciudades, 80 museos del mundo. Cuando estuve en Hungría como embajador en los años del 2001 al 2007, me tocó inaugurar una exposición de la Zoología Fantástica de Borges, ilustrada por Francisco Toledo, que fue una maravilla, porque además conseguimos los textos en húngaro de Borges, así que la gente se pudo compenetrar más en la obra de Toledo y en la maravilla de las dos maravillosas, tanto de Toledo como de Borges. La zoología fantástica ha sido por muchos años un proyecto que ha difundido Galería Arbil y han generosamente prestado su colección a muchos museos del mundo y se han editado libros y catálogos muy importantes de toda esa serie de obras de Francisco Toledo. La visión para la creación plástica también se volvió transversal al poner en diálogo piezas del pasado con la gráfica y la literatura. Víctor Acuña adquirió un conjunto de láminas del área de Puebla y Tlaxcala pertenecientes a los siglos XVIII y XIX. Después de su limpieza, las placas fueron impresas. Fueron esas imágenes las que dieron pie a un célebre ejemplar. Hay uno notable que hacen con Toledo y con Carlos Monsiváis, que es el nuevo catecismo para indios remisos, y la historia es fantástica porque consiguen un número de placas, una serie de placas coloniales, las placas, las originales, ¿no? Hacen impresiones, se las llevan a Francisco Toledo, le proponen hacer un libro con eso y no sé cómo se ponen de acuerdo para invitar a Carlos Monsiváis. Entonces Toledo trabaja las placas. Yo creo que hacen uno de los libros fundamentales de la bibliofilia mexicana del siglo XX, que es el Nuevo Catecismo para Indios Remisos, un libro extraordinario, ¿no? Además con unos textos increíbles de Carlos Monsiváis. Es fantástico, incluso dio pie para que Carlos Monsiváis hiciera las 50 y tantas fábulas que él creó a partir de esto y que nos dan a conocer un Carlos Monsiváis que no conocíamos, porque es un Carlos Monsiváis de ficción, no de crónica, ¿no? Es un Monsiváis al que se le conoce poco y a quien inspiran todas estas gráficas de Toledo que él modifica tan genialmente, ¿no? A mí me parecen una por una joya, ¿no? Monsiváis viene, le platicamos el libro que vamos a hacer sobre la gráfica de Toledo y él dice, yo escribo, porque él había escrito para nosotros. Y bueno, nos dio muchísimo gusto, pero pues pasaron meses y no llegaba el texto. Hasta que un día mandamos el libro a la imprenta, sin texto. Viene un sábado él y nos dice, ¿y su libro? Está en la imprenta. Sin mi texto, pues nunca lo mandaste. Lo mandó. Y me invitaron ellos a trabajar, entonces a mí me tocó la mecanografía de las primeras historias que escribió Carlos Monsiváis sobre... Yo no podía ni escribir estaba yo escribiendo mecanografía de muertas de la risa. Entonces aquí esta imbricación, cómo ellos las encuentran.
Se las dan a Francisco y Francisco se las da a Carlos para que entre los tres se hace esta magna obra que se llama El Catecismo para Indios Remisos. ¿Qué hicieron? Los de Galería Arbil hicieron un álbum especial. Al vertiginoso mundo de exposiciones, producción y publicaciones, que era ya la Galería Arbil en los años 70, llegó un joven tapatío, de cuya obra los galeristas Armando Colina y Víctor Acuña ya tenían referencia: Enrique Guzmán. Fue el primero de una sensibilidad que otros 10 años después, hasta los 90s, fue ya muy reconocida incluso en Estados Unidos como neomexicanismo, que no es un nombre muy apropiado, ¿no? Pero la Galería Arbil ha sido eso, ha sido una guía de sensibilidad, una posibilidad de enterarnos y al mismo tiempo una fuente generosa de materiales, tanto gráficos como escritos sobre el arte mexicano, pero no solo mexicano, sobre el arte en general. Fue muy interesante porque ellos tomaron al artista siendo muy joven, bueno, además era un artista que murió muy joven, pero supieron valorar su obra, que estaba aportando algo nuevo en ese momento, y realmente hicieron una labor de difusión en cuanto a mostrar su obra y lo que Enrique Guzmán estaba tratando de decirnos, y que fue muy importante ponerlo en circulación. Aquel primer encuentro con el joven pintor dio cuenta del mundo interior que reflejaba en sus lienzos: depresión y soledad, a las que se sumaba el agobio económico. Enrique Guzmán fue un caso clave porque él estaba en una galería muy exitosa y un día vino el maestro Toledo y nos dijo: oigan, ¿ya vieron la obra de Enrique Guzmán? Dijimos: sí, ¿por qué no se lo traen? Y pues, ¿cómo nos vamos a robar a un artista de otra galería? No podemos. Pero tocó en suerte que Enrique Guzmán vino a vernos y dijo: yo me querría mudar con ustedes. Y dijimos: sí, con mucho gusto. Dijo: pero tengo una deuda con la galería donde estoy. Le dimos el dinero, obviamente. Pagó su deuda, salió con los cuadros que tenía y vino a nosotros. Le dábamos una mensualidad, le abrimos una cuenta en un lugar que se llamaba Casa del Arte o algo así en Independencia, donde podía firmar para pinturas y, en fin, telas, el material que necesitara, y nos lo cargaban a nosotros, porque no tenía nada, o sea, no vendía, era muy difícil su situación. No tenía dónde pintar, le conseguimos un estudio donde vivía y pintaba. Y de ahí empezó la relación, le hicimos 2 exposiciones. De hecho, cuando nos mudamos de Hamburgo 241 a la Cerrada de Hamburgo, lo inauguramos con una exposición de Enrique Guzmán. Varias generaciones lo consideran como el maestro, como el parteaguas del pasado de la pintura mexicana al presente. Pero el encuentro también fue con creadores consagrados como Carlos Mérida. Mérida fue una experiencia maravillosa para nosotros porque cuando él llega a nosotros ya él era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado. Pero había salido de la galería donde siempre estuvo, que era la Galería de Arte Mexicano, por desacuerdos con los dirigentes. Y un día una señora de estas que yo llamo cajueleras llegó con unos cuadros de Mérida y me dio horror que el maestro Mérida anduviera en cajuelas. Entonces conocí yo a su hija Ana y le hablé y le dije: oye Ana, estoy muy sorprendido, ¿por qué tu papá anda en las cajuelas? Ay, mi hermana, que no tiene idea, te lo voy a llevar. Entonces vino y mi socio y yo nos fuimos a comer con ellos, con Ana y con el maestro Mérida, y coincidió
que habíamos inventado una galería que se llamaba Arbil Gráfica. A una edad avanzada, Carlos Mérida recibe un influjo de entusiasmo y crea piezas que coincidentemente apuntaran el proyecto Arbil Gráfica. Lo invitaron a que él aprendiera a hacer gráfica, lo llevaban a los talleres tanto de serigrafía, de litografía, y lo volvieron como ya tenía edad Carlos Mérida, pero a esa edad empezó a hacer gráfica y se entusiasmó, y creo que hizo grandes ediciones que después documentaron en su libro de gráfica. La obra de Carlos Mérida para mí siempre fue fundamental. Y creo que los señores Arbiles lo que tienen es que han sido como muy fieles a sus artistas que ellos consideran que son grandes e importantes. Porque nos dimos cuenta que nuestros patrocinadores no entendían que una obra gráfica es una obra original seriada. Entonces decidimos tratar de enseñarles. Hicimos Arbil Gráfica. Entonces le propusimos que nos hiciera un álbum. Hacíamos álbumes con textos y con imágenes. Y aceptó. Nos hizo uno que se llama Canto del Libro Sagrado, que es una segunda versión del Popol Vuh que ya había hecho en los años 40, pero totalmente distinta. El vínculo entre Carlos Mérida y sus galeristas evolucionó hasta la familiaridad. Lo llevaban a comer los jueves a la Pérgola y era en la mesa 14. Yo, ay, no sean malos, llévenme un día. No, prohibida a las mujeres. Eso. Tuve el privilegio de ir como 2 veces, pero para don Carlos era la delicia iban al taller, del taller a la mesa 14 de la Pérgola a comer con él, ya muy, muy, muy mayor, de veras. Entonces, pues era esa entrega, esa relación ya muy personal y muy de ellos tres, prohibidas sobre todo a las mujeres. A la par de la creación plástica que el maestro Mérida realizaba con la Galería Arbil, cada vez se iba haciendo más imperiosa la necesidad de documentar sus proyectos y su trayectoria. Y le pedimos que nos dejara ver su archivo. Pero pasaron 3 años de pedirle el archivo y no nos daba el archivo. Hasta que le dije, maestro, ¿pero qué pasa? Queremos documentar. Me dijo, yo no me voy a autopromover como Cuevas. Entonces nos dio mucha dirección, maestro, por favor, usted está más allá de Cuevas. Y eventualmente nos permitió ver su archivo y trabajamos en él como 3 años. Llega así la tarea de rescate documental, pero también la de inesperados hallazgos. Poniendo orden, porque eran cajas de cartón amarradas con mecates. Y había ahí toda la historia de Mérida. Había afortunadamente muchísima información del principio, por ejemplo, de cuando él vino a París por primera vez o la segunda vez. Catálogos, invitaciones, fotos. Y llegamos a un acuerdo. Si había doble, yo tenía derecho a llevarme una copia. Entonces tenemos un archivo muy importante que estamos utilizando ahora con el archivo que la hija de él, Alma, le dona al MUNAL. Mérida les da acceso a sus archivos y ellos empiezan a ordenar los archivos de Carlos Mérida y por eso tenemos, se han encontrado una cantidad de materiales extraordinarios. Entre otras cosas, ahí se encontraron una serie de dibujos que hizo Eisenstein, que ahorita están en la colección del Estanquillo. Esos dibujos, Carlos Monsiváis se entera que ellos los tienen y no los deja ni a sol ni a sombra para que pedírselos, para que se los den o se los vendan, lo que sea, no sé cómo fue el trato con ellos. Y después la familia los dona al Estanquillo. Esa es la parte, digamos, de apoyo para la historia del arte. Cuando se habla del rescate de archivos, pues mucha gente piensa para qué, pero es importantísimo para la investigación poder tener los archivos ordenados y que no se pierdan de los artistas para los estudiosos de las siguientes generaciones. Entonces, en ese sentido también es una labor fundamental el poder rescatar archivos y conservarlos. Y Armando y Víctor se han convertido en, pues, también los grandes promotores de su obra,
porque él murió en el 1984 y el problema con los artistas es pues dejan de existir y luego ya nadie se acuerda de ellos. Y necesitan, si no es un pariente, un hijo, un amigo o alguien que crea en ellos y que los siga apoyando. No, bueno, fueron, al final de la vida de Mérida lo volvieron a revivir. Mérida hizo con ellos muchísima gráfica y a él se ocuparon de Mérida de una manera excepcional, ¿no? Pero sí lo pastorea en el sentido de ir viendo por dónde va, cómo va. Entonces, pues sí, la galería también va entendiendo la situación, ¿no? Y ellos pues han tenido, siguen teniendo ese, no sé si sexto, séptimo, octavo sentido de que no nada más era importante la venta, sino esa relación, esa imbricación con el artista, no meterse, a veces así, sí también en meterse en cuestiones personales, aún sin meterse tanto en cuestiones personales, sí estar al pendiente de tal o cual artista, y a veces no son muchos. Para la artista plástica Betsabe Romero, quien ha colaborado con la Galería Arbil en años recientes, también es importante esta vinculación entre artistas y galeristas. Es una relación continua, es un proceso de crecimiento que uno tiene con ellos y que al final de cuentas para mí es la prueba difícil de encontrar en este mundo de los artistas y del arte, en que parecería que uno es un ente solo que está inspirándose en un árbol y no es para nada así. Yo creo que finalmente las grandes amistades, las grandes relaciones, pero sobre todo los grandes diálogos profundos, sinceros, son a largo plazo y son lo que nos hace crecer, y eso pasa con ellos. Pero a la par de la labor, Víctor Acuña y Armando Colina fueron forjando un amplio espectro de arte no solo nacional, sino internacional. Esa visión les ha permitido ser protagonistas de innumerables exposiciones dentro y fuera del país. Yo creo que fue la primera gran exposición de arte mexicano que se hizo en el extranjero y que nos marcó mucho a todos los que estamos involucrados con las artes plásticas, porque nos mostró cómo se puede mostrar el arte mexicano de manera internacional, de una manera muy digna. Fueron varios años los que la exposición Imagen de México requirió para su preparación. Fue una iniciativa de la historiadora de arte alemana Erika Billeter, quien llegó a la Galería Arbil para buscar su experiencia y a donde había sido remitida por la entonces directora del Museo de Arte Moderno de México, Helen Escobedo. Participamos en la exposición famosa de los años 80 que se llamó Imagen de México, que en mi concepto es la exposición de arte mexicano más completa y más importante que se ha hecho fuera de México. Reunió alrededor de 400 obras. Para mí es importantísima. Hay obras ahí que nunca más se han visto. Y participaron museos de México, de Europa, de Estados Unidos, muchos de colecciones particulares. Imagen de México fue inaugurada en 1987, apenas un año después de la apertura del Museo Schrinkkunsthalle en Frankfurt. Es una exposición fantástica y ellos conocen a Erika Billeter, se hacen muy amigos de ella y la ayudan enormemente para que esta exposición se haga posible, consiguiendo piezas extraordinarias. Y luego hacen que viaje la exposición a Estados Unidos y es realmente una de las primeras exposiciones internacionales más sobresalientes sobre arte mexicano. Para 1988, Imagen de México llegó al Messe Palast. Fue una exposición muy compleja, exitosísima, con un catálogo ahora histórico que abrió en Schrinkkunsthalle
y Austria quería hacer un homenaje a México por su intervención a favor de ellos cuando Hitler la toma. Y decidimos que fuera a Viena. Acompañada de un cuidado catálogo, editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Galería Arbil y el Museo de Monterrey, la muestra iba a regresar al continente americano, concretamente a Dallas, Texas. Desde ese punto, se iban a devolver las obras a sus diferentes destinos. No sucedió. Curiosamente, en el Museo de Arte de Dallas, en los años 80, se presentó una exposición que fue trascendental, que se llama Imagen de México. Y esa exposición había sido presentada primeramente en Alemania y regresaba a México con una escala en Dallas, y a través de la intervención de Armando y de Víctor, y con la relación que tenían también con sus contactos en Estados Unidos, particularmente en el museo, se logró que en poco tiempo pudiera presentarse esta gran muestra que fue icónica y referencial. Ante la premura para recibir una exposición de esta magnitud, los solicitantes de la muestra en Dallas ofrecieron el vestíbulo de un edificio, lo cual no fue aceptado. Entonces nos dijimos, no, si viene de 2 museos europeos, no va a ir a un lugar que no es un museo. Pues ya vimos que no había posibilidades, desechamos la idea, pero luego ya empiezan los correos, porque ya el gobierno de México estaba interesado en que existiera la exposición, empiezan los tratos, todos los proyectos, y dicen, bueno, se hace la exposición, pero ¿en qué lugar? Porque no, dice, vamos a vaciar el museo. Entonces vaciaron todo el museo, que pues, es un museo muy importante, es uno de los más importantes de Estados Unidos. Luego de varias negociaciones, Imagen de México finalmente fue inaugurada en el Dallas Museum of Art. En 1992, el antiguo Colegio de San Ildefonso fue inaugurado como museo luego de un proceso de restauración. México Esplendores de 30 siglos fue la primera exposición del recinto y en la cual estuvo también involucrada la Galería Arbil. Sin los Arbiles hubiera sido muy difícil hacer estas grandes exposiciones. Y no solamente por la galería y por los artistas que ellos han tenido, sino por el conocimiento de la historia de las artes plásticas en México. O sea, su opinión, su participación ha sido fundamental en esas 2 y en muchísimas más, ¿no? No tengo ningún miedo en decir que han sido piezas claves dentro del arte en México. Esta exposición vino a un ámbito universitario, a San Ildefonso, y fue un parteaguas para la cultura de nuestro país y para la imagen de México. Ellos habían facilitado obras fundamentales de su propia colección, porque antes que nada los Arbiles son coleccionistas para este proyecto de Esplendores de Arte Mexicano. Y de hecho la universidad lo reconoce o los ha reconocido como estos personajes que no son los galeros, son otra cosa, una amalgama entre el investigador, el curador, el coleccionista, el mecenas, y les otorgó a los 35 años, ya vamos por 50, pero la universidad a los 35 años les otorgó el reconocimiento universitario. Todavía no estaba el MOAC, pero se los dimos en San Ildefonso. Y después, bueno, todo el mundo sabemos que a los 5 años después la Medalla Bellas Artes fue otorgada a los Arbiles, a Víctor y Armando. Se han dedicado a ser embajadores culturales realmente de lo que es México, ¿no? Contribuyendo en muchísimas exposiciones, llevando toda la obra del maestro Toledo, llevando la obra de Frida Kahlo a todo el mundo, y además siempre trabajando en paralelo. Por ejemplo, ahorita actualmente pues, trabajan también con artistas contemporáneos, que eso es una parte muy importante. No solamente se dedican a los maestros modernos, sino que también están trabajando con artistas contemporáneos. Pero el oficio no está exento de sinsabores. Ante el inminente 25 aniversario de la galería, Víctor Colina y Armando Acuña pensaban en cómo celebrarlo. Una llamada telefónica del sobrino del licenciado Alejandro Gómez Arias, novio de juventud de Frida Kahlo y en vida cliente de la galería, les tenía una sorpresa.
Entonces queríamos algo que aportara, que fuera histórico. Entonces me habla el sobrino del licenciado Gómez Arias, ya heredero, y me dice, hermano, ¿estás sentado? Sí. Acabo de encontrar el retrato que Frida le hizo a mi tío. Dije, no, pues me urge verlo. Entonces hicimos cita, fuimos a verlo. Me acuerdo siempre que estaba envuelto en un periódico. Se ve que lo recibió, lo puso en un periódico, o así se lo mandó Frida y lo puso en un closet, en un ropero de su época. Entonces le dije, pues mire, pues esto hay que mostrarlo en un museo, obviamente, ¿no? Pero pues es fin de sexenio, ya no hay tiempo y seguramente no hay dinero. Pero nosotros vamos a festejar 25 años, ¿por qué no lo presentamos nosotros? O sea, nos lanzamos, ¿no? Afortunadamente aceptó, y ya metidos en que había aceptado, le pedimos que nos pasara también el autorretrato con traje de terciopelo, que fue el primer autorretrato que hace Frida, y se lo da a él. Él lo tenía en su sala. Ese nunca lo prestaba. El montaje de aquella exposición puso en diálogo, como lo había concebido la artista, el autorretrato de Frida Kahlo y el de su novio de juventud. Encontró él en la carta donde ella le pide una foto. Le dice, mándame una foto que sea de ovalito, porque quiero hacerte un retrato. Encontramos la foto. O sea, fue realmente un rescate. Nadie lo había visto. Causó, obviamente, furor, ¿no? En el año 2007 se organiza una retrospectiva de Frida Kahlo en Bellas Artes, en la que se integraban esos cuadros. La crítica de arte Raquel Tibol cuestiona la autenticidad de la obra. A la postre, su argumento se derrumba. Años después, tratamos de publicar las cartas entre Frida y el licenciado Gómez Arias. Y las cartas de Gómez Arias las tiene el sobrino, y las cartas de Frida las tiene el Museo de Frida Kahlo. Que tenemos muy buena relación con el Frida Kahlo, y les pedimos si nos permitirían tener el material para una propuesta publicación. Pues quién nos iba a decir que en el material venía un ensayo de Frida con el recado que le pone al cuadro, donde dice, querido Alex, le pinté con mucho cariño tu retrato y te lo mando años después. Moraleja, hice copias y se las mandé a media humanidad, entre ellas a Raquel Tibol, obviamente, diciendo que estaba equivocada. Entonces, tanto el estudio químico como el estudio que nosotros realizamos de orden académico nos dieron la conclusión de que la pieza es de la autoría de Frida Kahlo. A mí me parece muy importante, primero, que se haya dado la polémica. Es decir, Raquel Tibol tenía sus argumentos y eran argumentos, tú los leías, parecían de mucho peso. Víctor y Armando tenían sus argumentos, también eran argumentos muy sólidos. Y al final de cuentas, creo que ellos ganaron el debate porque pudieron documentar de manera fehaciente, de manera incuestionable, el origen de la pieza, etc. Con la experiencia acumulada, los arviles, como coloquialmente les llama su círculo cercano, poseen una bitácora de un sinnúmero de piezas de arte mexicano. Para el 50 aniversario del Museo de Arte Moderno, en 2014, los galeristas facilitaron una obra de gran dramatismo. Que fue cuando los 50 años del museo, de los museos, entre ellos el de arte moderno, apareció una obra de Matthias Goeritz. Estaba entrando a la sala El Carnicero, creo que se llama, en un bloque así de madera maravilloso con el cuchillo ensangrentado. Entonces, bueno, pues esa fue una cortesía de ellos como para acompañar los 50 años del Museo de Arte Moderno, prestar esa obra. Ciertas obras de ellos son tan buenas que meritan una sala especial, ¿no? Una sala única, una sala individual. Y eso pasó con El Carnicero, esa escultura, esa talla en madera de Goeritz. Hicimos una especie de gabinete así expresionista, todo en la penumbra,
y una especie de manchas rojas y sangre en el piso. Y entonces, bueno, hicimos tal escenografía de la pieza que la pieza se volvió todavía más dramática de lo que es, ¿no? Víctor Acuña y Armando Colina bromean diciendo que su galería es como un ministerio de cultura en pequeño. De alguna manera sí lo es, dada la compleja logística, red de contactos, procedimientos y gestiones que llevan a cabo, y que hacen de Arbil todo, menos una galería común. Las labores que realizan con los sectores privados y públicos dentro y fuera del país lo demuestran, aunque tuvo que pasar mucho tiempo para lograrlo. Fue lento, porque nos empezamos a dar a conocer fuera de México. Viajábamos en aquella época, entonces fuimos teniendo contacto con galerías. Por ejemplo, Galería Martha Jackson en Nueva York, que era una galería muy, muy importante, que fue la que presentó a Toledo en Estados Unidos, en Nueva York, que fue un gran éxito. Nos conocimos, entonces empezamos a tener contacto y de ahí se fue desarrollando a tener los contactos con más galerías, con museos y revistas americanas que escribían sobre México y hablaban sobre nosotros. Es un proyecto cultural y de un gran amor a la patria. Yo no dudo que haya gente que piense distinto de lo que menciono, ¿no? Los Arbiles han sido grandes guardianes de las artes plásticas de México. Muchas veces los administradores de culturas no tienen esa visión internacional que pueden tener personas como Víctor y Armando, que han visto el mundo, han visto los museos del mundo y que entonces pueden aconsejar de una manera muy correcta a los administradores de cultura para que se haga lo correcto en cuanto a la difusión del arte mexicano. Ellos son un diálogo abierto hacia atrás y hacia lo más profundo, o sea, como diacrónica y sincrónicamente de la historia del arte contemporánea y de moderna, de este país, pero también del mundo. Ellos siempre están yendo, ¿verdad? Van a Miami, van a Europa, viajan muchísimo. Entonces yo creo que eso hace que su mirada siempre tiene ópticas, ángulos que nunca se han anquilosado, nunca se han quedado atrás. Les tomó años lograr una sinergia con el sector público. Nuestros primeros años era muy difícil el contacto con las instituciones privadas, públicas. Éramos como el enemigo. O sea, no había todo esto que hablamos, que conseguíamos cuadros, ayudábamos en lo que se pudiera. La mayoría de las veces no nos daban crédito. Hay uno de los prejuicios más grandes que hay en la cultura en México, es que toda la cultura en México la ha hecho el sector público, las instituciones, y eso no es cierto. La verdad es que la participación privada ha sido muy importante y ha sido fundamental, y en ella los Arbil, en el caso de las artes visuales, juegan un papel muy, muy significativo. Esa relación de la que hablábamos con Carlos Monsiváis también ha tenido, digamos, una pequeña muestra de lo que ha sido su relación activa con otras instituciones, donde han tenido un papel significativo como miembros de los directorios o miembros del conjunto de directores en patronatos, como puede ser el Museo del Estanquillo, donde hay un papel muy activo de responsabilidad, de custodia, fiduciario, de poder garantizar que una institución creada para el beneficio público realmente cumpla con sus cometidos. Tal capacidad de gestión les ha valido insertarse en la historia de la promoción cultural en México. México ya tiene una gran tradición desde Fernando Gamboa de llevar el arte mexicano al mundo, ¿no? Desde los años 40. Esta labor de Armando, de Víctor, yo diría también, y con Carlos Phillips, pues ha sido una forma de continuar esta gran tarea de Gamboa, que Gamboa parecía que no era repetible, ¿verdad? Pero lo que han hecho ellos es muy cercano. Y no todo el mundo tiene esa capacidad.
de moverse entre el sector privado, los artistas, la institucionalidad, y hacerlo de manera tan armónica y tan cuidadosa que los proyectos salgan a la luz, ¿no? Y sin embargo, nunca es sustituible la experiencia de asistir a una galería y ver el conjunto de obras que se presentan, que te dan una experiencia completamente distinta, ¿no? La virtualidad está acabando con todo esto, y que exista la Galería Arbil 50 años después en estos momentos históricos, a mí me parece un logro rotundo, ¿no? Podría agradecerles muchas cosas, pero creo que lo más importante de agradecerles es lo que le han dado a México y cómo han enriquecido nuestro conocimiento, en especial en las artes visuales. O sea, la Galería Arbil puede ser pensada como un jardín en el que nosotros ahora podemos ver árboles robustos, podemos ver secciones florales inmensas, pero hubo que sembrarlos y hubo que tener la paciencia para ver que crecieran, y hubo que regarlos, y hubo también que cuidar que no lo pisaran otros intereses. Es decir, hay una labor, eso de jardinería cultural, que tiene que ver con el arte de amar la creatividad de México. No, primero que nada, la palabra que se me viene a la mente es gracias, gracias por todos los apoyos, gracias sobre todo por la amistad, por la simpatía, por la paciencia. Por supuesto que como toda relación que dura tantos años, ha habido momentos un tanto tensos y todo, pero ellos siempre se han distinguido por su comprensión y tolerancia, y yo les diría que sigan adelante, que nos esperan otros 50 años de difusión del arte mexicano. Bueno, que los quiero muchísimo, que espero que haya otros 50 años más, que el arte mexicano ha tenido una suerte absoluta de tener a dos personas con esa pasión por el arte en México y porque se conozca en todos los rincones del mundo. Que ojalá sigan haciéndolo todos los días, por muchos, muchos años. Larga vida, mucha felicidad, muchos proyectos más para que Arbil continúe siendo un referente en la vida cultural de nuestro país. Yo creo que además esto es un ejemplo para muchas galerías de arte actuales y nuevas que van surgiendo, que vean cómo la perseverancia y el amor y la pasión al arte da frutos al final de una vida, y en este caso es no solamente al final de la vida, sino que queda en la historia de nuestro país como un pilar fundamental para las siguientes generaciones. Lo que ellos han hecho es potente, además se retroalimentan constantemente yo creo que parte de la riqueza de las galerías Arbil es que son dos mentes cultas, brillantes, que además se retroalimentan constantemente y que conforman una suerte de maquinaria muy activa que no se apaga nunca, ¿no? Pues que sigan, por favor.